Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. El día de hoy quiero platicar contigo acerca del Día de Muertos. Es un día muy especial para todos los mexicanos. De hecho, no es un día, tenemos 2 días, 1 y 2 de noviembre, el día o los 2 días de muertos. ¿Cuándo inició? ¿Qué significa? Etcétera. Y sobre todo algunas palabras que están relacionadas con esto de este día, digamos. Empecemos por hablar de que, pues originalmente los pueblos prehispánicos, en particular los mexicas, también conocidos como aztecas, aunque aztecas es cuando van en peregrinación, y a partir del tercer Huaytlatoani, pues ya se conocen más bien como mexicas. Pero bueno, indistintamente, aztecas o mexicas, pues ellos practicaban durante todo el año la visita a sus muertos. Todo el año iban, les llevaban flores, les llevaban comida, les llevaban tamales, etc. Sin embargo, había 2 fechas muy importantes para ellos. En una celebraban a los niños muertos, o sea, a los pequeñitos, y en otra a los adultos. La primera era la fiesta, o bueno, la tradición de Mikay Huitontli. Mikay Huitontli. ¿Qué significa esto? Bueno, precisamente la fiesta de los niños muertos pequeños, Mikay Huitontli. La otra, en la que se honraban a los muertos adultos, era la de Huey Micailhuitl. Huey Micailhuitl. Bueno, pues en estas 2 fiestas se celebraban a los muertos. Cuando llegan los españoles, van a juntar estas 2 culturas, se van a unir estas 2 culturas. Por un lado, la de los mexicas o pueblos prehispánicos, no nada más mexicas, había ñañú, celtales, tzotiles, etcétera, ¿no? Había muchos pueblos indígenas. Y la llegada de los españoles traen también pues una serie de creencias, y con ello se forma un sincretismo, es decir, la unión de 2 culturas que al final de cuentas participan de una fiesta. Ahora, pero ¿qué pasó con los españoles? ¿Cómo es posible que ellos trajeran esta idea? Bueno, en una sesión pasada, cuando te hablaba de Halloween, te expliqué acerca de cómo surge esta fiesta de los muertos, etcétera, en Europa, y cómo va a ser después adoptada por, digamos, por el pensamiento cristiano. En particular, el Papa Urbano IV, en el año 609, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues celebra por primera vez el Día de Todos Santos el 1 de noviembre. Entonces, esto es en el año 609, principios del siglo VII. Posteriormente, en el siglo siguiente, es decir, en el siglo VIII, 700 y fracción, el Papa Gregorio III lo oficializa y dice que es una fiesta ya oficial de la Iglesia Católica. Un siglo después, es decir, en el 800 y fracción, en el siglo IX, pues resulta que un papa llamado también Gregorio, pero Gregorio IV, el anterior fue tercero, declara el 1 de noviembre como la fiesta de Todos Santos, pero a nivel universal, es decir, para toda la cristiandad. Y a partir de ahí, pues viene la idea de que se celebra Todos Santos el 1 de noviembre. Ahora bien, pero fíjate que cuando hablamos de esta festividad, pues nos referimos a y voy a decir 3 nombres: panteón, cementerio o camposanto. Fíjate que cuando decimos la palabra panteón, realmente el origen etimológico, digamos, de esta palabra es pan, todos, theon, dioses, lugar donde están todos los dioses. Nadie de nosotros creemos, al menos así me parece, que en un panteón estén los dioses. ¿Por qué entonces les llamamos panteón? Bueno, porque panteón es donde estaban los dioses originalmente en diferentes culturas. Sin embargo, a los dioses se les ofrece, digamos, una ofrenda, o sea, bueno, es un pleonasmo, disculpa, se les da una ofrenda.
con esta ofrenda se le rinde un culto, una veneración. Bueno, pues entonces en los panteones se les hacen unos altares, unas especies, digamos, de adornos, etcétera, que es una forma de rendir culto a las personas que murieron. Y entonces por eso se les llama panteón. Ahora, aquí hago un paréntesis para decir cómo es ese lugar. Bueno, se le llama cenotafio o también se le llama epitafio. Fíjate que las tumbas tienen un lugar donde les ponen ahí el nombre de la persona que murió, en la fecha en que nació, bueno, en que murió, su nombre, y luego alguna leyenda de sus seres queridos. Bueno, pues esto que está ahí es un epitafio. La palabra epi es alrededor de, y tafio pues viene del griego tafos, que significa tumba. Entonces, alrededor de la tumba, lo que se escribe alrededor relacionado con la tumba. Entonces, aquí lo que importa es que quien está dentro de esa tumba es un muerto, a diferencia de un cenotafio. ¿Cuál es un cenotafio? Fíjate que en la ciudad hay muchas, bustos de héroes o de personas benefactoras de nuestra ciudad, etcétera. Insignes, ¿no? Pro hombres y pro mujeres que vivieron en nuestra ciudad. Entonces, ¿qué hace los diferentes gobiernos en turno? Bueno, ponen su busto o su estatua completa y ponen ahí en una barda con algún letrero. Sin embargo, todos sabemos que ahí no están los restos óseos de la persona. Por lo tanto, eso que está escrito ahí, aunque honra a un muerto, no es un epitafio, sino un cenotafio. ¿Por qué cenotafio? Porque la palabra ceno, keno, seno, en griego significa vacío. Entonces, cuando hablamos de un cenotafio, estamos diciendo cenotafos, tumba vacía. Es decir, no está el muerto ahí, solamente se le honra a través de un letrero. Bueno, pues todo esto tiene que ver con el panteón, porque en los panteones lo que hacemos es poner este tipo de cosas para honrar, recordar de una manera seria, con cierta veneración a nuestros seres queridos. Por eso es panteón. También se le llama camposanto. Fíjate, camposanto. Campo, bueno, pues el lugar donde está ahí. ¿Pero por qué santo? La palabra santo, que viene del latín, sanctum, que significa consagrado. Es decir, un lugar donde se consagra a los dioses o a Dios, en el caso de nosotros como monoteístas. Es un lugar santo, se separa. Ahora, pero al consagrarse hay una separación entre la santidad, o sea, lo divino, y lo humano, lo terrestre, digamos, lo mortal. Bueno, pues entonces, ¿por qué le llamamos camposanto? Si ahí no hay seres divinos. No, pero al morir hay una separación entre los muertos y los vivos. Y como te decía, precisamente, aunque es un camposanto, también hay manifestaciones de honra, de culto, de veneración, y por lo tanto es un camposanto porque se separa ¿de quién? Bueno, se separa de los humanos, es decir, de los mortales. Por último, tenemos la palabra cementerio. Fíjate que la palabra cementerio viene del griego koimeterion. Koimeterion. ¿Y qué significa la palabra koimeterion en griego? Que de ahí viene cementerio. Significa dormitorio. Entonces, un cementerio, koimeterion en griego, pues es un lugar donde se duerme. Y alguien diría, ¿pero cómo? ¿Que no están muertos? Sí, es una forma metafórica de decir que están muertos esperando, según el pensamiento cristiano, la resurrección. Eso es cementerio. Entonces no es lo mismo panteón, lugar donde se le rinden, digamos, honores, etcétera, a un camposanto, en este sentido, repito, donde hay una separación entre vivos y muertos, hay una, hasta cierto punto, una no divinidad, pero sí una veneración a estos seres que han muerto, y un cementerio que es un lugar dormitorio. Ahora bien, fíjate que también cuando hablamos de esto, hablamos de pues muertos y también de cadáveres, que es un cadáver y que es un muerto. Bueno, ¿es lo mismo? No, vamos a explicar.
Según San Isidoro de Sevilla, en su libro de etimologías latinas, él nos explica que la palabra, por ejemplo, sepultura, viene de sepultus, que significa, la palabra sepultus, muerto enterrado. Muerto enterrado. Eso es un sepultus, una persona que ha muerto, pero que ha sido enterrada, o sea, enterrada. Terra es tierra, en es dentro, viene del latín in, o sea que ha sido puesto en la tierra o dentro de la tierra. Bueno, pues esta idea de meter en la tierra, es decir, de sepultar, ¿no? Pues es lo que dice San Isidoro de Sevilla, que es sepultus, es decir, un muerto enterrado. En cambio, cuando hablamos de cadáver, él mismo sostiene, y así lo reconocen varios filólogos a nivel mundial, o sea, lingüistas, que estudiosos de la etimología de las palabras. Bueno, pues resulta que cadáver viene de cadavere en latín, que a su vez procede de cadere. ¿Y qué es cadavere o cadere? Caer, caer, caer muerto, pero sin ser sepultado. Ejemplo, piensa en una persona que muere de repente en el cerro, etcétera, o en algún lugar lejano, cae muerto y ahí se queda. Nadie lo sepultó, es un cadáver, porque está expuesto al aire libre. Eso es un cadáver según San Isidoro de Sevilla, ¿no? El otro, en cambio, de muerto, de mors mortis, está muerto, pero ha sido sepultado. Entonces no es lo mismo un cadáver que una persona que ha sido sepultada. Ahora bien, fíjate tú que también cuando tenemos estas mismas palabras, pensamos en que murió o falleció. Y también no es exactamente lo mismo. Pareciera que es igual, pero no. Morir es dejar de existir. Dejar de existir. Como a un cadáver que cae de repente, haz de cuenta, está vivo, le llega, entrecomillado, le llega la muerte, le acontece la muerte y deja de existir. Eso es un muerto. Deja de existir. En cambio, cuando hablamos de un fallecido, una fallecida, es decir, alguien que ha fallecido, viene del latín falere. Se escribe fallere con doble L, pero se pronuncia falere. Bueno, ¿qué es falere? Fingir. Fíjate, fingir, no cumplir, aparentar, etcétera. ¿Cómo que fingir? Pues sí, porque quien fallece, finge o fingió, digamos, que lo que iba a hacer, pues lo iba a hacer y al final de cuentas no lo hizo. No cumplió con lo que tenía que haber hecho. Es decir, falere, falló, no hizo lo que tenía que hacer. Por eso, fíjate que cuando esta palabra también la utilizamos cuando decimos, por ejemplo, que alguien se está desfalleciendo, ¿no? Va perdiendo este fingimiento que podemos hacer cuando estamos vivos en un momento dado y que al morir la persona, fallecer, pues deja de cumplir con aquello que tenía que hacer. De hecho, los lingüistas sostienen que, siguiendo este razonamiento, es incorrecto decir que cuando una persona muere o muchas personas mueren de golpe, es decir, de manera instantánea, es incorrecto decir que fallecieron. Lo correcto sería murieron, no fallecieron. Piensa, por ejemplo, pensando hipotéticamente, repito, un avión va volando, sufre un accidente, choca con una montaña o cae y todos mueren pues de golpe, al instante. Podríamos decir que las personas que iban en ese avión fallecieron. Vamos a pensar que iban, 250 personas. ¿Fallecieron? No. En un estricto sentido del término, desde la etimología, no fallecieron, murieron, porque fue de golpe. En cambio, fallecer es poco a poco, ir perdiendo la vida poco a poco. Por ejemplo, cuando alguien está en un hospital, tiene una enfermedad y poco a poco va falere, va fallando, va poco a poco. En cambio, lo otro es morir.
Bueno, pues entonces hasta aquí creo que ha quedado claro: cementerio, panteón, camposanto, pero también tenemos que hablar de la tumba. Todo esto está en una tumba y ahorita llegaremos al altar de muertos. Bueno, tumba, ¿qué es eso de tumba? Tumba viene del griego timbos, que de aquí también viene tafos, que es tumba, y después ya en el mismo griego, pero bueno, timbos significa montón, montículo. ¿Por qué? Porque en una tumba, ¿qué se hace? Se hace un hoyo, se entierra, en este caso, el cadáver que estaba afuera, y al enterrarlo deja de ser cadáver porque ya está enterrado, es un muerto sepultado, sepultus, y entonces se le pone la tierra encima, es decir, se hace un montículo. Ese montón de tierra encima hace que sea sepultura. Eso hace que sea una sepultura. Entonces, voy a ponerte un ejemplo al respecto. Por ejemplo, en el caso de Jesucristo, ¿él fue sepultado? No, porque sabemos, por lo que nos dice en la Biblia, que precisamente él no fue enterrado y le pusieron tierra encima, ¿verdad? Entonces no existe la sepultura de Jesús, ¿no? Es otro nombre el que se da para el lugar en donde él fue puesto sus restos. No fue enterrado, porque enterrado es de dentro de, en latín es in, dentro de, terra, tierra, es decir, no fue puesto dentro de la tierra. Entonces, ¿cómo se le llama? Y se le llama sepulcro. Ahora, aquí vamos a aclarar qué es el sepulcro. Fíjate que la palabra sepulcro, la parte de en medio es pulcro, pulc. Bueno, cuando vemos que algo está muy limpio, ¿cómo decimos? Esto está muy pulcro. O cuando vemos que falta limpieza, decimos, esto no es pulcro, hay que limpiarlo para que haya pulcritud. Incluso cuando escribimos, queremos que haya pulcritud en el escrito, o sea, limpieza en el escrito. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra está de en medio, viene del latín, se escribe pulcher, con che, como si dijeras chucho. Pulcher. Pero la che en latín, así como se escribe, suena como K, así. Entonces se pronuncia pulcher, pulcher. ¿Y qué es la pulcher o pulqueria? No tiene que ver nada con la pulquería donde venden pulques, eso es otra palabra. Bueno, ¿qué es pulqueria o qué es pulcher? Pulcher, pulcher. Significa limpio. Eso es lo que significa, limpio. Ahora fíjate, dice sepulcro. ¿Qué es se? Bueno, la primer parte significa separación, o sea, apartar, separar. Entonces digo, sepulcro, bueno, pulcher, separamos lo limpio, lo separamos. Y luego viene por último el sufijo cro, sepulcro. Y la palabra cro, pues lo que significa es la acción o que se puede llevar a cabo, es decir, sepulcro es separar lo limpio. Entonces, ¿qué es esto? Aplicado en un cementerio, en un panteón, en un camposanto. ¿Son tumbas o son sepulcros? Bueno, vamos a ver. Tumba, recuerda que es cuando está la tierra así, ¿no? Amontonada, arriba. En cambio, el sepulcro es cuando le hacemos una limpieza y entonces separamos, ¿no? Para que quede lo que hay que separar, para que quede lo pulcro, que quede lo más limpio. Porque pulcro, además de limpio, se traduce como bello. Lo limpio es bello. Por eso es sepulcro. Para que separar lo que haya que quitar, lo sucio, las ramas, la tierra, el polvo, lo que sea, y que quede pulcro, limpio, sepulcro. Entonces, no es exactamente lo mismo. Por último, fíjate que básicamente cuando hacemos el altar de muertos, partimos de qué es altar. La palabra altar viene de alto, alto. ¿Qué significa alto? Que los altares tienen que estar no en el piso porque sería un tapete, ¿no? Sino un altar, están en alto, por eso son altares. Y básicamente tienen 6 elementos, además de todos los que les ponen tradicionalmente o solemos ponerle en estas festividades o en estas conmemoraciones, recuerdos. ¿Qué es lo que lleva? Bueno, todos sabemos que lleva la flor de cempasúchil.
que originalmente los mexicas y los pueblos prehispánicos no usaban de cempasúchil, usaban todas las flores que podían. Ahora, ¿qué representa la flor? Pues su color amarillo y su olor representa precisamente el olor que guía a los muertos del mundo, llamémosle así, de los muertos al de los vivos. Es como la guía, el camino. Luego tenemos, pues en el caso de las velas, veladoras o cirios, con esta lumbre que está ahí. ¿Y qué representa esto? Pues representa la paz, la tranquilidad, la esperanza del alma, es decir, el alma de los muertos. Ya no viene su cuerpo material, viene solamente el alma, según la tradición, y entonces representa el alma que tienen, la esperanza o la paz de estas almas aquí en la tierra. Luego viene el incienso. ¿Para qué sirve el incienso? Bueno, pues el incienso, este aroma, pues lo que va a hacer es purificar, precisamente, purificar todo lo que está alrededor del altar de muertos. Es la purificación o limpieza. Entonces, después de ello, también tenemos el agua. ¿Qué es el agua o para qué se pone agua? Tiene dos sentidos. El primero es saciar la sed de los muertos. Bueno, es repito, según la tradición, vienen, entonces con sed, toman del agua y sacian dicha sed. Pero también representa la división entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Es el límite entre la vida y la muerte, es el agua, el límite entre ambos mundos, la vida y la muerte. Luego tenemos la sal. ¿Para qué ponemos la sal? Bueno, la sal sirve para que no se corrompa el alma. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, muchos alimentos para que se conserven, ¿qué se les pone? Sal. Bueno, pues es una forma también, metafóricamente hablando, de decir que para que no se corrompa se pone la sal. El sexto elemento, que también es indispensable poner en los altares de muertos, es pan de muerto. Sin embargo, fíjate que el pan de muerto es la celebración también, igual que el agua, entre la vida y la muerte, la unión entre la vida y la muerte. Es el ciclo, algunos le llaman el ciclo de vida, que muere y luego viene pues la muerte. Por eso el pan de muerto, si te fijas, tiene en la parte de arriba una como bolita. Esa bolita representa el cráneo, la cabeza del muerto. Y luego alrededor del pan, si te fijas, tiene unas como cositas así, ¿no? Van dando vuelta. Esos son los huesos. Bueno, representa los huesos. Entonces, ¿qué estamos representando con el pan? El ciclo de la vida y la muerte. Y bueno, también se van a poner, por ejemplo, la imagen de la persona que ha muerto y algunas cosas que a esa persona le gustaban, y le podemos poner más elementos, ¿no?, propios precisamente de la región, que pueden ser también, digamos, particulares para esa región y que en otros lugares a lo mejor no se acostumbran. Bueno, ahora el altar puede ser de 4 o de 7 o de diferentes o un solo nivel. Depende también de las tradiciones de cada lugar. Pues espero que haya sido de tu interés esto que te he comentado acerca del Día de Muertos, del 1 y 2 de noviembre, y que pues esto te permita apreciar mejor ahora que vas a ir a visitar los altares de muertos aquí en nuestra ciudad, que de manera profusa se ponen en muchos lugares. Te espero en una siguiente edición de aquí en La Palabra en Punto, un espacio para la cultura y la reflexión en RTQ. Y nos vemos, claro está, en mi canal Martín Hurtado YouTube. Hasta entonces.